Hablemos de ETFs con Xtrackers. Pues apenas quedan 9 minutos para que el reloj marque las 10 de la mañana. Vamos a abrir tiempo de tertulia, de análisis con César Muro, responsable de ventas de Xtrackers ETFs España y Portugal. Bienvenido. Buenos días, gracias. Gracias por estar aquí. Jorge González, director de análisis en Tresis. Bienvenido. Muy buenos días y muchas gracias por invitarme. Gracias a ambos y si os parece, por ir entrando en materia, Jorge, para empezar, ¿nos puedes contar el tipo de carteras y fondos que gestionáis desde Tresis y cuál es vuestra filosofía de gestión en multiactivos? Perfecto. Bueno, en Tresis tenemos tanto la pata de gestión discrecional de carteras como los fondos multiactivos que replican esas mismas carteras. Y bueno, tenemos tres perfiles así tradicionales: cauteloso, equilibrado, arriesgado, compuestos generalmente por fondos de inversión, pero en el caso de los fondos multiactivos incorporamos otro tipo de activos como pueden ser ETFs, ETCs, futuros, opciones. Y nuestra idea a la hora de gestionar es ser lo más predecibles posibles. Es que nuestros clientes, cuando nos compran un producto, midiendo el mercado, puedan saber más o menos lo que va a hacer su cartera por sus niveles de exposición. Eso nos implica tener poco tracking error versus índices y mucha comunicación. César, desde Xtrackers. Este año volvemos a ver un fuerte crecimiento por los fondos cotizados en Europa. ¿Hacia dónde se está alocando el dinero en ETFs y en qué segmentos? Bueno, este año volvemos otra vez a ver la renta variable como el activo estrella. Está casi acaparando diríamos casi el 80% de las entradas de dinero. La verdad es que es normal porque es el activo con mejor rentabilidad. Estamos viendo algo más diferente de dinámica en Estados Unidos, en donde una de las entradas estrellas ha sido lo que llaman las criptomonedas o ETFs de Bitcoin. Y aquí en Europa, en la parte de renta variable, muchos inversores empiezan a utilizar, donde ha habido más demanda, son los productos core, pero sobre todo en renta variable global o renta variable americana. Y luego en temáticas hemos visto también bastante interés en sectores, pero más sectores ligados a tecnología, a crecimiento, igual que también temáticas más ligadas a la inteligencia artificial. Esa ha sido un poco la tónica predominante. Y renta fija, que ha sido un poco, pues bueno, no es que haya dado malos sustos, pero no ha sido un activo con grandes alegrías, pues casi todo se está concentrando en lo que llamamos activos de ultra corto plazo. El tipo de interés es muy atractivo en Europa, en el 3,75 o el 4 hasta hace poco, y en Estados Unidos al 5,25. Muchos inversores están alocando el dinero en los plazos más cortos, que están pagando más que los plazos largos. Mirando a los grandes titulares, Jorge, está la política de los bancos centrales, la evolución de la inflación, la agenda electoral en Estados Unidos, 5 de noviembre. ¿Qué esperáis en términos de evolución precisamente de esos tipos, inflación y crecimiento para los próximos meses? Bueno, empezando por la parte de bancos centrales, ¿no? Mañana BCE, dentro de 2 semanas FED. Nosotros no esperamos que vayan a hacer ninguna baja de tipos de interés en estas reuniones, en las de julio ni en las de septiembre, que ahí sí que es un poco diferencial respecto al mercado, ¿no? Ahora mismo todo el mercado pensando en que la Reserva Federal puede bajar tipos de interés en septiembre, pues nosotros pensamos que el mercado se está anticipando demasiado. Y uno de los factores precisamente es el calendario electoral, ¿no? Sería, desde nuestro punto de vista, un poco difícil que veamos una baja de tipos una semana después de un debate entre, presumiblemente, Biden y Trump. Ya veremos qué pasa con Biden, pero bueno, en principio debate electoral que tienen el 10 de septiembre, ¿no? Pues que la semana siguiente llegue Powell y baje tipos, pues nos parecería que podría tener demasiadas implicaciones políticas y que van a preferir mantenerse alejados, ¿no? Eso desde el punto de vista de los tipos de interés. Desde el punto de vista del crecimiento, estamos viendo, es cierto que hemos tenido un mes en el cual los datos que íbamos conociendo de Estados Unidos eran a la baja, pero la última semana, de hecho ayer mismo, pues la Fed de Atlanta volvía a subir las estimaciones, ¿no? De crecimiento de la parte del, todavía están con el segundo trimestre del año, ¿no? Las previsiones. Entonces estamos viendo cierta aceleración. Hay datos mixtos, lo vimos la semana pasada, IPC por un lado, IPP por el otro. Bueno, hay mucho dato mixto, pero en general son positivos y eso es con lo que nos quedamos. Somos optimistas de cara a la segunda parte del año, somos optimistas para este verano y pensamos que el crecimiento va a seguir siendo mucho mejor que el del año pasado. Tirando un poco de elecciones, lo que puede pasar, César, elecciones en Estados Unidos, vuelta de verano, 5 de noviembre, ¿puede cambiar el sesgo de la Fed o el mercado ante la posibilidad
de un gobierno defendido por uno o por otro, republicano, demócrata? Bueno, sí. Ayer ya vimos un poco como declaraciones de Trump, ¿no? Que decía que incluso el presidente Powell podría acabar su mandato hasta el 2026 y que no movería ficha en el hipotético caso que ganase las elecciones. Es verdad que ahora todas las probabilidades o las apuestas o las expectativas de todo tipo pues apunta a que pueda ganar el Partido Republicano. Desde nuestro punto de vista, yo creo que el mercado eso ahora no está moviendo, está ya un poquito puesto en precio esas probabilidades, pero lo que sí que ha cambiado es la dinámica en torno a la inflación. Nosotros pensamos que ahora la inflación ya no es la mayor preocupación para el mercado. La inflación ha bajado bastante, está controlada y tiene, desde nuestro punto de vista, visos de seguir bajando. ¿Eso qué significa? Que los tipos de interés han tocado techo, ya llevan bastante tiempo sin subir la FED, en Europa ya hemos bajado y creemos que sí que ya va a mover ficha en septiembre en la Reserva Federal y vamos a tener la segunda bajada por parte del Banco Central Europeo. Incluso el Banco Central Europeo pueda llegar a bajar en un total de 3 bajadas de aquí a final de año y que nos quedemos en el 3,25 en el tipo del depósito. Entonces, bueno, creo que la dinámica de los mercados, la política sí que genera ruido, promesas, expectativas, posibles sectores, pero yo creo que ahora el tema de los costes de financiación, una política monetaria restrictiva, parece que está mucho más alejada o que vaya a acabar. Algunos pensábamos, o el mercado pensaba que podría empezar más a final de año y creemos que el mercado empieza a descontar todo lo contrario y que va a ser mucho más beneficioso para el crecimiento. Jorge, desde Tresis, la renta fija ha estado más floja en el primer semestre, sobre todo la deuda pública con rentabilidades negativas en plazos medios y largos y ligeramente mejor los bonos corporativos o el high yield. ¿Cuáles son vuestras preferencias en este activo, el posicionamiento? Bueno, nosotros dentro de renta fija hemos estado muy posicionados en crédito investment grade. Nos hemos perdido el rally del high yield e incluso de los emergentes, aunque en ese caso ha habido un poco más mixto, ¿no? Pero en general los índices emergentes lo han hecho muy bien en esa primera parte del año. Y en cambio la deuda pública pues lo ha hecho mal, ¿no? Pero la realidad es que a la hora de construir una cartera necesitas tenerlo, porque si, como es nuestro caso, quieres asumir riesgo en la renta variable, y en nuestro caso, como estamos muy positivos, estamos muy posicionados en renta variable, la única manera, pensando en una cobertura que no te salga especialmente cara como son las opciones, pues es la cobertura natural, es utilizar los gobiernos. Es cierto que este año o esta primera parte del año no ha funcionado, pero bueno, que hasta que termine el año puede pasar lo del año pasado, que al final en 31 de octubre estábamos todos los que teníamos deuda pública con el agua al cuello y al final pues te dio una rentabilidad del 8%, ¿no? Nuestro escenario de cara al final de año, seguimos pensando que en deuda alemana se pueden conseguir rentabilidades a cierre de año cercanas al 2% y en Estados Unidos cercanas al 4%. Entonces, ahora hemos recortado un poquito Estados Unidos, pero seguimos muy positivos y seguramente lo que hagamos es, según se normalicen las expectativas de bajadas, volver a posicionarnos cogiendo duración, cogiendo deuda pública y teniendo ese activo en cartera como forma de cobertura para el riesgo que sí que tenemos con el equity, ¿no? con la renta variable. César, desde Xtrackers. Los ETFs de renta fija han gozado de elevadas tasas de crecimiento, pero ¿está siendo un año de bonos gubernamentales, de bonos corporativos o hay que fijarse en otros segmentos? Es verdad, este año el dinero, como había dicho antes, está más alocado a lo que es ultra corto plazo, deuda pública a corto plazo, lo que podemos decir, lo que son letras del tesoro, por así decirlo. Pero sí que es verdad que también los bonos corporativos que habían estado en la segunda parte del año pasado muy demandados, este año hemos visto mucho más interés en deuda pública. O sea, la deuda pública, pues creemos que un poco también los diferenciales de los bonos corporativos son un poquito más estrechos y donde ha habido interés, que ha sido el high yield el primer trimestre, ha desaparecido. Los bonos corporativos donde estamos viendo más demanda son estrategias más a vencimiento definido y sobre todo donde está viniendo intereses en deuda pública y en la curva americana. Es algo que nosotros, por ejemplo, creemos que tiene mucho valor. Muchos tramos, o sea, desde el 2, 5, 10 años o incluso a más largo plazo, creemos que la curva americana ofrece muy buenas expectativas de rentabilidad, por encima del 4% en casi todos los tramos a 12 meses vista. Jorge, el primer semestre la renta variable ha sido claramente el mejor activo con rentabilidades de doble dígito
con las diferencias claras, destacando Estados Unidos sobre el resto. ¿Qué pensáis entre sí de cara a esta segunda mitad del año? ¿Continuará esa fortaleza en la renta variable? ¿Tenéis preferencia regional por un mayor peso en una zona u otra? La verdad es que ahora mismo nos cuesta, ¿no? Porque te encuentras con que nosotros en noviembre del año pasado esperábamos un incremento de Estados Unidos del 10%, de Japón del 20%, de Europa un poco más bajo, y nos posicionamos en esa, bueno, con esa visión, ¿no? Y teníamos mucho peso en Estados Unidos, pero después de tan buenos 6 meses donde, salvo abril, hemos tenido subidas continuas, pues te tiembla el pulso, ¿no? Nuestras perspectivas siguen siendo muy positivas, pero llega un punto en el cual dices, joder, va a seguir todo subiendo. Mientras veamos los resultados de las empresas tecnológicas tirando, justifica la subida. Y de hecho, si quitas esas 7 magníficas, las valoraciones de Estados Unidos respecto a sus medias históricas no está tan caro. No está tan caro Estados Unidos, no está caro Europa ni Japón. Entonces, desde un punto de vista de valoración, hay que seguir en renta variable, sigue siendo un momento de tener activos de riesgo en carteras, y desde el punto de vista geográfico, en nuestro caso sí que tenemos un peso muy elevado en Estados Unidos, pero es precisamente por previsiones de beneficios. Es donde se está creciendo, igual que en Japón, otra región que tenemos muy presente en cartera, y es donde hay que estar. Estar en un sitio donde no se crece, pues es que nos cuesta mucho. ¿Qué justifica que vaya a haber una expansión de múltiplos en Europa? Bueno, no lo vemos. Si vemos un salto de productividad gracias a la inteligencia artificial, pues seguramente nos decantemos por este activo que está más barato que Estados Unidos, pero a día de hoy donde se está produciendo ese impacto de la productividad es en Estados Unidos. Abrimos paréntesis, César, porque aunque esa renta variable ha sido el mejor activo, volvemos a ver otro año en que el líder de rentabilidad es el Bitcoin. ¿Se puede considerar al mayor token del mundo o las criptomonedas como un tipo de activo a incorporar en cartera? Estamos viendo que cada vez más inversores empiezan a analizarlo y a poder incorporarlo en las carteras. Es que lo que había comentado, en Estados Unidos ha tenido un enorme éxito. En Europa es un poco mixto porque dependiendo de cada país hay diferentes regulaciones a la hora de poderlo incorporar en cartera, pero sí que nosotros hicimos un estudio hace unos meses y al final aporta descorrelación a una cartera y con pequeñas exposiciones, estamos hablando de desde 0,5 a 8% en una cartera, pues ha estado dando rentabilidades que puede añadir a la cartera entre un punto y medio. Entonces, dentro de un contexto de una cartera sí que creemos que puede ser un activo que pueda ser refugio, que pueda ser también, como se ha podido ver, el oro este año, que ha funcionado bastante bien, y vemos cada vez más inversores que pueden incorporarlo o que empiezan a analizarlo, cosa que no se veía o que no se pensaba hace unos años. Jorge, mirando a los que sí que están seguros, las 7 magníficas, que cada vez tienen un mayor peso en los índices y con ese excelente comportamiento, pero hemos visto ese repentino cambio en las últimas sesiones con un fuerte interés hacia esas pequeñas compañías por capitalización. ¿Creéis que se va a dar esa rotación desde las mega caps a las small caps? Hombre, yo creo que si algo nos ha demostrado los últimos 3 meses es que las 7 magníficas no van de la mano. Hemos tenido momentos donde ha sido Meta la que ha ido tirando, momentos, un par de semanas de Tesla, todo el año Nvidia, ¿no? Pero ha ido como más por rachas, ¿no? Y intentamos agrupar, porque es lo natural como inversores, que intentemos agrupar y buscar tendencias siempre en conjuntos, pero la realidad es que el mercado no ha sido todo el rato tan de línea recta en estos 7 valores, ¿no? Llega un punto en el cual tienes que decir, ¿me subo en alguno de ellos o simplemente me diversifico? Yo creo que es el momento de tener una cartera diversificada, porque sí que pienso que se van a sumar a esa subida que hemos tenido el primer semestre muchos más valores. No hace falta irse a las ultra pequeñas compañías para encontrar acciones que se han quedado rezagadas y que lo pueden hacer muy bien. Nosotros es que dentro del S&P 500 tienes valores que no han hecho nada en los últimos 2 años y que un gestor activo puede encontrar la posibilidad, ¿no?, de incorporarlas en carteras y obtener beneficios, pero también lo puedes hacer a través de ETFs equiponderados, donde el peso de los 500 valores es el mismo y entonces se te baja el peso de Nvidia y de Microsoft y demás, y puede servirte después de
el peor primer semestre de diferencia entre el S&P 500 y el S&P 500 equiponderado, para que se revierta parte de esa tendencia que hemos visto en la última semana y que en la segunda parte del año veamos cómo hay cierta reducción de ese spread y lo hacen bien. César, en Xtrackers, ¿estáis viendo flujos de ETFs que acompañen una tesis de rotación o al final del fuerte interés por todo lo relacionado por compañías de inteligencia artificial y megacaps? Pues es verdad que lo que ha ocurrido en los últimos 4 o 5 días parecía, o sea, el fuerte tirón que ha dado el Russell 2000 o sobre todo más ayer, que hemos visto un poco un mejor comportamiento los 2 últimos días de lo que es el S&P Equal Weight. Al principio decía, bueno, puede ser un rebote, pero estamos hablando ya de diferencias de casi un 15% contra el Nasdaq del Russell 2000 en 5 días y puede ser que una tendencia que empiece a tener sentido. Desde el punto de vista de flujos, nosotros sí que hemos visto bastantes entradas en los 3 últimos días en el Russell 2000, tanto en Europa como incluso en Estados Unidos. Quiere decir que inversores están comprando. Y también hemos visto algo, aunque más tímido, lo que llamamos el S&P Equal Weight. ¿Puede ser una gran rotación? Pues hombre, es verdad que puede tener una pausa las Magnificent Seven o lo que llamamos las grandes tecnológicas después de un comportamiento extraordinario, que llevan más 50% estas 7 compañías. Y tiene sentido, o sea, el Russell estaba negativo hasta hace 2 días, cuando el Standard & Poor's estaba más 15, y es verdad que todavía no alcanzan máximos del año 2020. Está cerquita. Probablemente si rompe máximos el Russell 2000 va a volar porque tiene todavía mucho recorrido, expectativas de bajadas de tipos y que le pueda seguir también a lo mejor un S&P Equal Weight que sí que está haciendo nuevos máximos, pero a otro ritmo. Pues puede tener sentido desde nuestro punto de vista. Bueno, todo queda. Jorge, a la hora de construir vuestras carteras, ¿qué tipo de instrumentos o vehículos utilizáis a la hora de implementar esa visión de mercado y distribución en los diferentes tipos de activos? Bueno, pues dentro de los fondos multiactivos, al final queremos tener siempre una parte muy core, una parte muy tranquila, que nuestros clientes sepan lo que pueden esperar de ella y bueno, se basa tanto en renta variable como en renta fija en activos long only tradicionales. Hemos hablado de renta variable, hemos hablado de deuda pública, de deuda investment grade, nada extraño, nada que pueda sorprender, ¿no? Y a partir de ahí ya empezamos a coger ideas satélite, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo pues estamos con unas posiciones en futuro sobre el Luna. Bueno, pues son una idea satélite táctico, si son 2 semanas, 2 semanas, si es un mes, tenemos algo de oro, tenemos algo de otros activos, pero en general la parte importante de la cartera la rotamos poco, somos muy predecibles, nuestros clientes saben más o menos lo que hay dentro. Y en general buscamos eficiencia de costes, buscamos fondos o ETFs que sigan precisamente la idea que el comité de inversión quiere tener en cartera, que se pueda transmitir fácil al cliente y bueno, algo predecible y la verdad es que es lo que está funcionando en los últimos 4 o 5 años, en los cuales el mercado ha sido muy direccional. Tenemos que ir terminando, César, pero destacaríais desde Xtrackers alguna idea para poder implementar con ETFs en estos momentos. 2 muy breves. Una que te he dicho, creo que el Russell 2000, hay que mirarlo. Este índice empieza a tener buena pinta. Y la segunda es algo a lo mejor está un poco más olvidada y que está dando muy buenas alegrías, es la deuda emergente local de India, que va a entrar en los índices y, por ejemplo, ya llevamos este año rentabilidades del 7% en ese mercado y está la divisa bastante estable y es un mercado un poco a tener en cuenta entre los inversores. Pues muchísimas gracias a los dos por este tiempo de análisis, por pintar, ¿no?, estas oportunidades también. Jorge González de Tresis, César Muro de Xtrackers, un placer, gracias a los dos. Feliz jornada, feliz negocio. Muchas gracias. Hablemos de ETFs con Xtrackers.